presentado la sesión pasada. Cada uno de estos genes tiene diferentes elementos dentro de su secuencia, ¿ok? Los exones, los intrones, las partes reguladoras, que en este caso nos referimos a las partes promotoras y a las partes terminadoras, ¿sí? Eso es lo que caracteriza a un gen. Sin ninguno de estos elementos, pues podríamos decir que no cumpliría con la función que tiene establecido un gen, ¿ok? Cuando hablamos de pseudogen, ¿qué quiere decir? Que es una secuencia de nucleótidos que se parece a la de un gen, pero que por algún evento que ocurrió durante la evolución, ¿sí? Este perdió sus características, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el gen de la piel, durante los procesos evolutivos, sufrió algún tipo de modificación, llámese mutación, llámese que de alguna secuencia de alguna otra parte del genoma se haya insertado en esa secuencia de nucleótidos y por lo tanto haya alterado como tal la secuencia original del gen del color de la piel, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la imagen que ustedes están viendo, pues ven que le falta el promotor, le falta el sitio donde se inicia la transcripción, ¿sí? Hay unas mutaciones también presentes aquí que se llaman de sentido equivocado, mutación de sentido equivocado. Hay otras mutaciones que lo que están ocasionando es que el gen pierda como tal esa última región o esas últimas secuencias para poder traducir una proteína completa, o pues hay ausencia completa de algunos intrones o de algunos exones. Por lo tanto, la característica o la secuencia original de nucleótidos pues está perdida, pero aún conserva algunas características, ¿sí? Por ejemplo, puede conservar algunos exones, puede conservar algunos intrones, pero como tal ya no va a tener una función igual a la de algún otro gen. Eso es lo que es un pseudogen, ¿ok? Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte que nos toca el día de hoy, ¿sí? El primer tema que vamos a ver es el de epigenética. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es la epigenética? ¿Qué leyeron acerca de la epigenética? Es el cambio de los genes, pero por situaciones externas, ¿no? O sea, que no se deben a mutación o algo, sino por nuestro día a día, ¿cómo decirlo? Por nuestra rutina, por decirlo así. ¿Con la interacción medio ambiente? Exacto. Ok. ¿Me puedes decir tu nombre, porfa? Es que recuerda que no puedo ver Ah, quién. Viridiana. Viridiana. Entonces, lo que acaba de mencionar su compañera Viridiana es correcto. La epigenética básicamente se refiere a todos aquellos cambios que suceden en la expresión génica, pero que no intervienen, o más bien que no modifican como tal la secuencia de nucleótidos original del ADN, ¿sí? Es decir, observen ahorita en la imagen que les señalo. Esa secuencia de nucleótidos, pues se encuentra intacta, se encuentra bien alineada, ¿sí? Y podríamos decir que hasta ahorita todo es normal, ¿ok? Sin embargo, hay otras modificaciones que suceden por encima, es decir, que se encuentran fuera de la cadena de nucleótidos del ADN, ¿ok? Seguimos teniendo la misma secuencia de nucleótidos que esta imagen, pero los cambios que están ocurriendo se encuentran fuera de la secuencia, ¿ok? Y estas se están localizando, pues sí, localizando en alguna región específica de esa secuencia de nucleótidos.
¿sí? Por ejemplo, estas bolitas azules, pues están localizando, se están colocando cerca de los nucleótidos de citosina, ¿ok? ¿Vale? Entonces, como tal, una definición bien estructurada, porque, bueno, sepan ustedes que desde 1942, que fue el año en que se estableció como tal el término de la epigenética por este investigador, Conrad Baddington, durante todo este tiempo han ocurrido diversas modificaciones en cuanto a la definición de la epigenética. Entonces, una definición actual y completa, pues es básicamente los cambios heredables en la expresión génica que no dependen como tal de las alteraciones en la secuencia de nucleótidos del ADN o del DNA. ¿Ok? Entonces, este mecanismo de regulación de la expresión génica tiene como finalidad, pues, regular cómo es que los genes se van a ir expresando, ¿sí? Puede realizarse en alguna secuencia de un solo gen en específico, o puede ser inclusive en varios genes, o incluso hasta en una región más grande, como por ejemplo abarcar todo un cromosoma, ¿sí? Estas modificaciones, pues, al igual que las mutaciones, al igual que cualquier otro cambio presente en nuestro genoma, pues nos las heredan nuestros padres, ¿ok? Estas modificaciones se van a establecer desde la etapa embrionaria y posteriormente, como su compañera Viridiana lo decía, conforme vamos interactuando con el medio ambiente, pues estas modificaciones epigenéticas tienen la potencialidad de ser cambiantes, ¿ok? Obviamente, y como veremos ahorita en la parte de los procesos relacionados con la replicación, transcripción y traducción, todo esto es en relación a las necesidades celulares en un momento determinado, ¿ok? Entonces, estas modificaciones son heredables, son altamente heredables, son reversibles en algunos casos, porque obviamente, pues hay algunas modificaciones que no se pueden revertir, o sea, están establecidas y así es como nacemos y como morimos, ¿sí? Y son dinámicas, ¿sí? Esto es nuevamente entre interacción medio ambiente y el genoma de cada individuo, ¿sí? Para que puedan lograrse estas modificaciones es necesario que ocurran unas interacciones muy complejas entre lo que es el DNA y entre diversas proteínas, ¿sí? Y esto nos va a permitir regular de manera ya sea a corto plazo o a largo plazo la expresión de los genes. Véanlo ustedes como si fuera las modificaciones genéticas, véanlas como si fuera un control remoto en donde se trata de encender y apagar genes, ¿sí? Cuando hay algunas marcas epigenéticas en alguna secuencia de algún gen en específico, pues esto puede hacer que esos genes se enciendan o que se apaguen por completo, ¿sale? Y esto, como les digo, pues depende de las necesidades celulares. Por ejemplo, los genes que permiten el crecimiento celular, pues no están activados todo el tiempo, ¿sí? Por otros ejemplos, en cuanto a, por ejemplo, la etapa embrionaria, pues hay algunos genes que de igual manera se necesitan que estén encendidos durante toda esa etapa y posteriormente se apagan, ¿ok? Y en algunos casos, como por ejemplo los del cáncer, bueno, en el cáncer, pues las alteraciones en estas marcas o modificaciones epigenéticas ocasionan pues el crecimiento y diferenciación celular, pues de manera constante y lo que nos lleva a la generación de tumores, ¿sí? De igual manera, pues recordemos que estas modificaciones epigenéticas están relacionadas con el medio ambiente, es decir, la alimentación, el ejercicio, el estrés, el hábito de dormir, etcétera. Todo esto nos puede modificar la epigenética. Y lo que hace es modificar el fenotipo, es decir, la forma en cómo nosotros somos físicamente. El fenotipo se refiere a eso, cómo somos físicamente. ¿Sí? El genotipo se refiere pues a toda la parte relacionada con el genoma, ¿sí? Entonces, el fenotipo cambia completamente debido a estas marcas, pero el genotipo se queda intacto, no se modifica como tal, ¿sí?
En la actualidad se conocen 4 modificaciones epigenéticas. Una de ellas, la metilación del DNA, es hasta el momento la que se le ha dado mayor peso, y no porque las otras sean menos importantes, no, sino porque se ha visto que la metilación del DNA tiene que ver con múltiples enfermedades, como por ejemplo es el cáncer. Otras, las modificaciones posttraduccionales de las histonas. La siguiente, la remodelación de la cromatina. Y la última, que son los RNAs no codificantes. ¿Okay? En el caso de lo que es la metilación del DNA, pues bueno, como su nombre lo dice, es agregar grupos metilo a una región específica dentro de esa secuencia de nucleótidos, ¿sí? Esos grupos metilo van a ser añadidos por medio de unas enzimas que se denominan DNA metiltransferasas, ¿sí? ¿Dónde se van a unir esos grupos metilo? Esos se van a unir en un nitrógeno, en un nucleótido de citosina, ¿ok? Siempre se van a añadir ahí, ¿ok? Se van a añadir en la posición 5, en el carbono 5 de una citosina, ¿ok? Entonces, generalmente estos grupos metilo lo que van a hacer es apagar la expresión génica, es decir, van a impedir que se lleve a cabo la expresión de algún gen, ¿ok? Cuando esto sucede, pues obviamente ese gen pues no realiza la función que tiene, y por lo tanto la proteína, la proteína para la cual está destinada a que se sintetice a partir de esa secuencia de nucleótidos, pues obviamente no se va a poder sintetizar, ¿ok? Eso es por lo general. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha visto también que en algunos otros casos las metilaciones pueden llegar a activar, o dicho de otra forma, pueden llegar a encender la expresión de algún gen, pero cuando escuchen metilación del DNA, acuérdense que estamos hablando de un apagado o de una inactivación de algún gen en específico, ¿ok? Ahora, otra de las particularidades es que, aparte de unirse a este grupo a este nucleótido de citosina, es que, bueno, los nucleótidos de citosina por lo general siempre van a estar unidos con otro nucleótido de guanina, ¿ok? A esto se le conoce como dinucleótidos CG o CPG, ¿ok? Estos dos nucleótidos pues se encuentran en abundancia dentro de nuestro genoma, ¿sí? Y por lo tanto, pues a este nucleótido de citosina es donde se unen los grupos metilo. Y por lo general también estas dinucleótidos CG o CPG se encuentran principalmente en las regiones promotoras de los genes, ¿sí? Entonces, por lógica, recordemos que los promotores son las secuencias en donde se une o donde se inicia la transcripción de genes. Entonces, si estos grupos metilos se unen a estos nucleótidos que se encuentran en estas regiones promotoras, pues va a impedir que se lleve a cabo la expresión de algún gen, ¿sale? Y bueno, representa un marcador de silenciamiento de genes a largo plazo. Estas principalmente son las marcas que les decía que son muy difíciles de que puedan cambiar, ¿sí? Una vez que se establecen desde la etapa embrionaria, pues es muy difícil que pueda cambiar, ¿sí? Generalmente, si se establecen, inactivan genes y posteriormente no tiene tanta capacidad de poder revertirse esa modificación. Y es una modificación altamente heredable, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. La siguiente modificación es la modificación posttraduccional de las histonas. Acuérdenme, ¿qué eran las histonas? Recuérdenme qué eran las histonas, perdón. Son las proteínas en donde se va a unir partes del ADN, ¿no? Ok, ¿y qué formaban esas histonas? El octámero de histonas. Ok. Efectivamente, entonces recuerden,
las histonas son H2A, H2B, H3 y H4, ¿ok? La H1 funciona como un estabilizador, pero se encuentra fuera de esta estructura que, ¿recuerdan cómo se llama? Cuando se unen las histonas con el ADN. Octámero, ¿no? ¿Es el nucleosoma? Exactamente. Entonces, ahora, estamos viendo que pues estas proteínas tienen mucha importancia porque obviamente pues son las que forman el nucleosoma y por lo tanto son las principales y las primeras que permiten llevar a cabo el primer nivel de compactación de la cromatina, o bueno, dentro de los primeros niveles de la compactación de la cromatina. ¿Okay? Estas proteínas de manera tridimensional o en su estructura 3D tienen una forma globular, ¿sí? Van a tener un dominio central y un dominio externo. Dentro del dominio central, estas, es lo que permite la interacción entre cada una de las histonas, es decir, por la parte central cada una de estas se van a unir y van a permitir formar el octámero de las histonas, pero también tiene un dominio externo o una parte externa que corresponde a estas pequeñas, o a estos pequeños hilitos, ¿sí? A estos se les denomina cola de histonas. Cada una de estas colas tiene aminoácidos completamente diferentes, aproximadamente son entre 15 y 30. Y justamente estas son las que interactúan con el ADN, bueno, interactúan también con el ADN, pero son estas en donde se llevan a cabo las modificaciones epigenéticas, no dentro de los dominios centrales, sino en los dominios externos, ¿ok? Son altamente flexibles, ¿por qué? Pues porque, bueno, necesitan pues tener esa flexibilidad o esa posibilidad de poder interaccionar con diferentes regiones del ADN que se encuentra unido en la parte central de las histonas. Estas modificaciones que sufren las colas de las histonas tienen por finalidad llevar a cabo la descondensación o la condensación de la cromatina, ¿ok? Recuerden ustedes que los niveles de compactación nos permitían pues reducir la longitud del ADN y de igual manera le conferían protección al ADN, ¿sí? Entonces, cuando las modificaciones epigenéticas ocurren o suceden en las colas de las histonas, pues lo que van a hacer es relajar esas partes del ADN que se encuentran altamente condensadas para que de alguna manera entren todos los elementos que intervienen en la replicación, en la transcripción o en la traducción y de esta manera se sintetice alguna proteína necesaria para la célula, ¿ok? A estas modificaciones que ocurren en el ADN se le conoce como código de histonas, ¿ok? Estas modificaciones, a diferencia de las que se relacionan con la metilación del ADN, pues son altamente modificables o altamente dinámicas, es decir, puede en algún momento estar relajando la cromatina y en algún otro momento puede estar condensando la cromatina, ¿ok? Esto es algo completamente dinámico. Las enzimas que participan para llevar a cabo estas modificaciones, pues son varias. Principalmente tenemos a las acetiltransferasas de histonas. ¿Cuál es la función? Pues agregar grupos acetilo dentro de los residuos de aminoácidos que se encuentran presentes en las colas de las histonas. Sin embargo, también tenemos otras modificaciones que pueden presentarse. Dentro de las principales, aparte de la acetilación, tenemos la metilación y la fosforilación, ¿ok? Entonces, ahorita, bueno, en esta imagen, como les estoy señalando, vean ustedes que, ¿recuerdan qué es la eucromatina? Era la porción codificable del ADN, ¿no? Ok, exactamente. La eucromatina necesita estar, pues,
constantemente activándose, desactivándose con la finalidad de llevar a cabo la expresión de algún gen, ¿sí? Cuando ocurren cuando se presentan y se unen en sitios específicos de las colas de aminoácidos, se acetilan o se metilan o se fosforilan, pues esto va a llevar a cabo que la cromatina se condense o que se descondense, ¿ok? Entonces, vean ustedes, ahorita tenemos unas marcas de acetilación, otras de acetilación, metilación, fosforilación, lo que está ocasionando que la cromatina se mantenga laxa. Esto es en el caso, por ejemplo, de la eucromatina, ¿sí? Pero con la heterocromatina se necesitan que haya modificaciones completamente, son modificaciones que ocasionan que haya una completa compactación, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque la heterocromatina, a diferencia de la eucromatina, no tiene esa capacidad codificante, ¿ok? Con excepción, obviamente, de la heterocromatina facultativa, ¿sí? Entonces, la función de estas modificaciones, pues, es activar o reprimir la transcripción mediante la condensación de la cromatina, ¿vale? Esta tablita, pues, tiene la finalidad de ejemplificar cuántas modificaciones pueden ocurrir dentro de las colas de las histonas. Ya les mencionaba que la principal era la acetilación, la metilación y la fosforilación. Sin embargo, pues existen otras, como es la ubiquitinación, la sumoilación, la ribosilación, la deaminación, isomerización de prolina, etc. Pero las principales, pues son las primeras tres, ¿vale? Y la finalidad, pues, es llevar a cabo ya sea la activación o la represión, ¿sale? De la expresión génica. La siguiente es la modificación de la cromatina, un proceso que es dependiente de ATP, ¿sale? Este proceso, al igual que las modificaciones de las histonas, tiene por finalidad llevar a cabo la descondensación o la descompactación o la compactación de la cromatina, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Obviamente que, por ejemplo, aquí en la imagen, vean, en la primera parte esta que les estoy señalando, la cromatina se encuentra compactada, ¿ok? Entonces, cuando intervienen diferentes complejos de proteínas, pues ocasionan que alguna región en específico de ese ADN, de esa hebra de ADN, se exponga y por lo tanto la maquinaria de replicación, transcripción, pueda intervenir para llevar a cabo la síntesis de alguna proteína, ¿sí? Por otro lado, cuando intervienen otra serie de proteínas, obviamente, pues estas descompactación que ocurrió anteriormente dentro de esa secuencia del ADN, pues ocasiona que se vuelva a compactar y vuelva a su estado previo de la cromatina, ¿ok? Todo esto es igualmente un proceso dinámico, ¿sale? Y las principales 4 familias involucradas, pues son estas: SWI, SNF, ISWI, NURD, MI2, CDH e INO80. Cada una tiene una función particular, sin embargo, comparten una característica en común, que es participar en la remodelación de la cromatina, ¿sale? Y finalmente tenemos a los MIRNAs o a los microRNAs. ¿Se acuerdan qué eran los microRNAs? Son pequeños ARNs que regulan la expresión de los genes, ¿no? Ok, pero ¿tiene alguna implicación en la síntesis de alguna proteína directamente? Acuérdense, ¿cuántos tipos de ARN tenemos? ¿5? No. ¿Cuáles son las dos principales Codificante clasificaciones? y no codificante. Exactamente. ¿Cuál es el único ARN codificante? El AR mensajero. Exacto.
Ese es el único que va a participar como tal en la síntesis de proteínas. El resto tiene que ver con la parte de la regulación de la expresión génica, ¿ok? Los microRNAs, pues, están involucrados en esta regulación. Como les había mencionado en la clase pasada, dependiendo de la cantidad de nucleótidos, pues es que se les va a denominar. Recuerden, teníamos RNAs no codificantes, RNAs largos no codificantes, RNAs pequeños no codificantes, RNAs pequeños nucleares no codificantes y RNAs microRNAs, ¿sí? En la actualidad se conoce que más de 2.500 microRNAs son codificados en el genoma humano, ¿ok? Entonces, esta gran cantidad de genes, de microRNAs, pues obviamente se van a unir a una secuencia específica de algún gen y pues va a permitir la regulación de este o de algunos otros, ¿sí? Entonces se dice que más del 60% de nuestros genes va a estar regulado por estos microRNAs, ¿ok? Les repito, estos microRNAs pueden regular a un gen en específico o pueden regular a varios más, ¿sí? Están involucrados en múltiples procesos, como por ejemplo los procesos de la embriogénesis, los de crecimiento, diferenciación celular, los del metabolismo y también se le ha dado mucha implicación a la parte del cáncer, ¿sí? En la imagen que les estoy poniendo, esta es una imagen que está relacionada con la parte de la obesidad. Ya veremos más adelante o hablaremos un poco acerca de la obesidad, pero sepan ustedes que la obesidad es una enfermedad multifactorial, que quiere decir que tanto factores genéticos como factores epigenéticos y ambientales intervienen para llevar a cabo esa variación entre el peso corporal entre los individuos, ¿sí? En las personas obesas se le ha dado mucha implicación también a los microRNAs porque lo que se está tratando de hacer es identificar, dependiendo obviamente del tejido por el cual se libere, pues ver cuáles de estos microRNAs se encuentran completamente disregulados, ¿ok? Es decir, en qué tejido se puede encontrar una mayor concentración de estos y de esta manera, por ejemplo, cuando se les administra algún tratamiento, pues monitorizar cómo es que va teniendo un efecto sobre la mejora o la disminución de esa adiposidad en los pacientes obesos, ¿sí? Como bien dice aquí, los microRNA son liberados por múltiples tejidos, es por eso que se le está dando mucha importancia, porque pues estos pueden servir como biomarcadores, ¿sí? Igual, por ejemplo, en el cáncer, se ha visto que al llevar a cabo la monitorización de estos microRNAs, pues nos permite ver cómo es que ese paciente va evolucionando, ¿ok? Si va mejorando o va empeorando, ¿sale? Y entonces, finalmente, esto es algo resumido de lo que acabamos de mencionar. Les repito, todos estos procesos son constantes y son dinámicos. No quiere decir que uno, pues, funcione en un momento y luego otro proceso epigenético funcione en otro momento, ¿ok? Es decir, se está llevando a cabo una metilación del ADN y también se está llevando alguna modificación de las histonas, al igual que se está llevando a cabo la remodelación de la cromatina. Y a su vez se están liberando otros microRNAs que van a permitir regular la expresión de algún gen, ¿sí? Todo es un proceso en conjunto dependiendo de las necesidades celulares, ¿vale? Vamos a retomar este tema más adelante cuando veamos la parte de las enfermedades multifactoriales, ¿sí? ¿Alguna duda? No, ninguno. Bien. Entonces, ¿se organizaron en equipos? Sí. ¿Quién va a exponer ahorita?
Creo que nosotras, porque nos toca el tema de